La rectora de la Universidad, Vallmestre, inicia un segundo mandato después de un mandato excepcional, un mandato que ha supuesto un esfuerzo de la comunidad universitaria como nunca antes en toda la historia democrática, si exceptuamos los años posteriores a la recesión de 2008. Y toda la comunidad le ha acompañado a ella y a su equipo y lo han resuelto con éxito. Inaugura ahora un segundo mandato que es, si cabe, probablemente de una enorme importancia en las próximas décadas, porque son, por casualidades, son momentos en los que hay que abordar grandes retos para la Universidad Española, para el sistema de investigación y para los modelos productivos. Probablemente será, tal vez, el más relevante en términos estratégicos para las universidades españolas en las próximas décadas. Se va a revisar la ley de universidades, con lo que significa esto, de mejorar la docencia, se va a poner mucho énfasis en esto, de mejorar la situación del profesorado precario, de mejorar la internacionalización de las universidades europeas, entre otras cosas. Se va a revisar la ley de la ciencia, poniendo al día la situación precaria de burocracia rígida, de funcionamiento complicado para los equipos de investigación, de precariedad de los investigadores e investigadoras, de sesgo de género. Se va a acometer la ley de financiación de universidades, de las universidades públicas valencianas, con lo que eso significa para la universidad más importante del sistema público universitario y la que tiene más dificultades y la que sufre más el mal modelo de financiación que se arrastra durante demasiado tiempo. Va a ser necesario acompañar a los poderes públicos en la adaptación al modelo productivo, a la canalización hacia transiciones energéticas, transiciones de modelo productivo, transiciones ecológicas, de cambio climático, etc. Por todo ello, aunque sea una única candidatura, yo creo que la voz de nuestra universidad, de nuestra rectora, será más importante que nunca en los próximos meses y como mucho un par de años. Casi este mandato que se presenta ahora por delante. Por todo ello creo que la rectora debe contar con el máximo apoyo de toda la institución, precisamente para que su voz sea escuchada y sea muy tenida en cuenta ante estos retos estratégicos que nos aguardan.